Para nadie es extraño el ver que lo que le preocupa y le ocupa al presidente de siempre no han sido los problemas del país, ni los heredados, ni los que él ha creado. Es más, ni siquiera el tema de la pandemia le interesó nunca, y mucho menos ahora. Tiene más de 2 semanas que para él ese asunto tan grave que está causando la mayor mortandad conocida por una enfermedad en nuestro país y que se va a convertir en pocos días en una de las mayores del mundo, ya quedó atrás. Y por eso retomó lo que mejor sabe hacer: dividir para vencer. Preocupante debe ser para todos, porque ya comenzó el presidente a construir la narrativa de la descalificación y del fraude electoral. Ya empezó descalificando a sus adversarios, diciendo: me quieren quitar y ganar a la mala, quieren interrumpir el proceso de transformación que encabezamos, quieren que regresen los tiempos de corrupción que los beneficiaban, se están juntando en la BOA, están aliados con intereses extranjeros y un montón de cosas. Y por otro lado, comienza a tejer sus alianzas, así sean asquerosamente contradictorias, como la alianza con el Partido Verde, queriendo cuestionar y descalificar al órgano electoral nacional y amenazando y maniatando con la falta de recursos económicos a los gobiernos de los estados que no les son incondicionales. Pensó en un principio que la pandemia del coronavirus le caería como anillo al dedo, en el sentido de que ésta serviría para afianzar el proceso de transformación concebido por la 4T, pues creyó que mientras la emergencia sanitaria estuviera presente, las resistencias a los cambios se suspenderían ante la necesidad de atender primero los problemas de salud. En ese lapso, aprovechar para realizar reformas de fondo muy importantes, y ante la crítica y los señalamientos de la oposición civil y partidista, pues tuvo que suspenderlas e incluso retirarlas. Sin embargo, retomó su estrategia porque la pandemia se prolongó más de lo pensado, y López-Gatell pasó de ser el rockstar de la 4T a el responsable de la tragedia de salud más grave de la historia reciente del país. Y será sin duda una de las causas por las que no ganará la mayoría legislativa federal ni locales el año que entra. La caída de su popularidad, el desgaste de su imagen, la pérdida del teflón que lo acompañó durante la elección y en los primeros 2 años, se gastó. Ya más de la mitad de los mexicanos muestran y expresan su desacuerdo con sus políticas, y cada día es más severo y ríspido el trato que recibe de más de la mitad de la población. Y si a esto le añadimos la crisis que viene en no pocas semanas, la crisis económica, que ha sido anunciada por todo el mundo, con pérdidas brutales de crecimiento del PIB, de empleos, de inversiones, de crecientes desacuerdos con los organismos mundiales, internacionales y los nacionales, de pleitos y falta de total entendimiento con la iniciativa privada para articular un plan de rescate conjunto, pues el escenario no podría ser peor para el gobierno, para López Obrador y Morena para ir a una elección. El presidente ya no transmite ni confianza ni esperanza. Su único refugio es esa clientela, formada por millones de beneficiarios de recursos a través de programas identificados con la administración morenista. Es esa su base desde la cual intentará ganar las elecciones del 2021, pero sabe también que ante los problemas que describimos líneas arriba, con eso no le alcanza. Él tiene perfectamente claro, porque él así logró ganar en su tercer intento, que una oposición unida, con operación política, en medio de una profunda crisis social y económica, tiene todas las posibilidades de detener y revertir la cuarta transformación. Sabe que es posible con un discurso que no se limite o se centre exclusivamente en una postura anti-AMLO, sino en exhibir el deterioro del país, la corrupción que ya brota por todos lados en su gobierno, la división por la desmedida ambición de sus grupos internos y el pésimo y criminal manejo de la pandemia, más el desastre económico y el desastre presidencial por haber mentido y fracasado en sus compromisos. Tal como lo ha sugerido la reconocida politóloga María Marván, lo que hay que hacer es exigirle al presidente que haga su parte en el proceso electoral que viene, pero consistente en lo siguiente: que desbarate su ejército de operadores electorales llamados los siervos de la nación, que audite y transparente todos los padrones de sus programas sociales, porque todos son electoreros, que bancarice a todos los beneficiarios de sus programas, que transparente las ayudas y dádivas con motivo del COVID-19, que quite todos los logos y colores de Morena de sus programas sociales, que deje de polarizar, que audite todo el gasto federal con números reales, no con otros datos, que deje sus giras y se ponga a gobernar, que no meta las manos en el nombramiento de los 4 consejeros del INE y que atienda la pandemia como una prioridad y obligación moral.
También dependerá de la oposición, de su inteligencia, de su lealtad a sus principios y de sus actitudes futuras, del abandono de las mezquindades y traiciones que se pueda lograr el objetivo. Ojalá y así sea, porque este país no va a aguantar más sin pesos y sin contrapesos reales, formales y legales. Todos debemos trabajar ya en serio en esa meta. Hasta la próxima.